Gracias por seguir con nosotros en este resumen matinal. Vamos a hablar un poco de política y de medicina, porque tenemos pues aquí al doctor Franklin de Jesús, médico cirujano, es aspirante al Comité Central del PLD y pues en ese trajín, ¿no?, de buscando pues la aprobación de sus compañeros de partido, pues anda en los medios, pero nos gustaría, doctor, los buenos días, que examinemos un poco estos 4 años de el desempeño de la salud, de las políticas de salud de este gobierno. Una evaluación personal, ya su partido la he escuchado, no es la más agradable, pero usted que está, diríamos, dentro, usted tiene una visión mucho más ampliada de lo que usted ve. Sí. Bueno, gracias Miguel por la gentileza, gracias Juan. Me siento muy a gusto de estar acá con ustedes y sobre todo agradecer la gratitud y la gentileza de esa amada teleaudiencia que siempre les acompaña. Realmente decir, yo veo que el gobierno ha tomado un poco más de experiencia, porque anteriormente le tomaron muchas de sorpresa, la improvisación de, por ejemplo, el predecir con relación a los casos de dengue, y muchas medidas, pero hay que ver que el presupuesto siempre ha sido pequeño. Si te pones a ver, en países desarrollados hay una diferencia por el hecho de que el seguro de enfermedad es obligatorio y todos tienen la misma asistencia, y si hay igualdad. Aquí no existe igualdad, y siempre si tú tienes, por ejemplo, de que el presupuesto de salud ha disminuido realmente, sí, de 2.2 quizás bajado a 1.9, son 135.000 millones aproximadamente, casi mucho menos que la mitad que es el presupuesto de educación. En ese sentido, creo que han aprendido un poco con relación a tomar prevención, pero también hubo muchos casos de maquillaje de estadísticas que hizo que la población generase cierta desconfianza en nuestro sistema de salud. Hay que ver todo el problema de las ARS, de las AFP, que por ejemplo esas administradoras de riesgo han caído a nivel privado, y que ocurre, quien debería beneficiarse es la clase trabajadora, que es quien produce bienes y servicios, quien es capaz de construir riqueza. No, es decir, son rentistas. Al ser rentistas, eso va en detrimento de lo que es... En 3 años y 6 meses, 3 ministros de salud pública. Lo que ocurre es que aquí prácticamente las personas son elegidas por amiguismo. Entonces era como Sócrates decía, debe prevalecer la virtud. Por ejemplo, países desarrollados siempre buscan una persona que sea competente, y no solamente eso, sino que tiene que tener recursos suficientes. Por ejemplo, y en países que son tercermundistas, por ejemplo en el caso de Brasil, tú tienes islas islas que sí funcionan y que tienen todo. Es decir, no existe algo, pero hay algo mejor. Entonces el sistema de nosotros de salud es carente, y si es controlado a través de las aseguradoras, tradicionalmente no te dan cobertura. Entonces es una población que tú la vas colocando en carencia de servicios de salud. Es lo que pienso, pero se puede hacer bastante. Yo creo que la base de todo es el ser humano, porque el ser humano es quien produce bienes y servicios, genera riqueza, autonomía, desarrollo, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas, y la autorrealización como individuo y como persona. Cuando el individuo produce, es él quien debe cubrir los gastos de salud. Por ejemplo, yo he sido parte del sistema de salud por ejemplo, de la ciudad de Ginebra y hospitales universitarios de Ginebra, y sé que el sistema es excelente, tiene muchos recursos, pero no depende del Estado. El Estado tiene que ser más pequeño, más confiable, más transparente, de tal manera que le sobre más recursos para poder invertirlo en la población. En el caso de nosotros, prácticamente hemos tenido los últimos 4 años la menor inversión pública en los últimos 60 años. Es decir, tenemos un sistema que es un sistema de explotación por explotación, que trata a los profesionales como mendigos laborales. Es lógico que puedes ver, Miguel, que tú te hablas con un jovencito de 18 años, 15, 18 años, y te diga que no quiere ir a la universidad. ¿Por qué? Porque hay una inversión de valores. Hoy en día hay una autopromoción de la incultura,
y esto hace que la sociedad vaya en detrimento. Mira los niveles en educación que tenemos, es decir, lo que estamos creando, como dice Michel de Bourget, que es ministro de Educación francés, son cretinos digitales, es decir, les es más fácil, le produce fascinación buscar las cosas a través del celular, de la tabla, y entonces pierden aquella capacidad de van perdiendo aquella capacidad de razonamiento. Es decir, lo que es ya, por ejemplo, a través de un sistema, el cerebro se acomoda, no usa la memoria. Claro. Muchas veces tú dirías 35 por 50, serían 750, pero ¿cómo lo calculamos? 35 por 10, 350, por 20, 700, por 4, 1400 y por 50, entonces 1750. Es decir, esa capacidad de razonamiento los niños la van perdiendo porque le produce fascinación. Hay por ejemplo, una dopamina no producida a nivel de la base del cráneo, que es en el locus Niger, que es una dopamina que produce, en el caso, el mal de Parkinson, que es ocasionado por un déficit de dopamina en ese punto, que produce aquel signo de la rueda dentada, la marcha de pasitos cortos y todas aquellas características que identifican el Parkinson. En el caso de esta otra dopamina, es producida a nivel de las 3 circunvoluciones frontales anteriores y produce fascinación de encontrar las cosas hechas. Entonces, ¿qué pasa? Los niveles de educación, de los niveles de nuestros niños están bajos. ¿Pero por qué? Porque no hemos encontrado las personas adecuadas. ¿Qué pasa? Las mismas tablas producen disminución de los niveles de serotonina y sobre todo cuando los niveles del cortisol están más bajos. Es decir, todos ustedes conocen lo que es el ciclo circadiano del cortisol. Realmente, los niños van a la escuela en la mañana, ¿pero por qué? Porque los niveles de cortisol están más altos, están más activos. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Las tablas producen disminución de los niveles de serotonina, entonces tenemos altos casos de depresión hoy en día y son ocasionados, y hasta suicidio ocasionado por déficit de serotonina. Doctor, usted aborda muy bien el tema, y cuando veo que habla de recursos en torno a Ginebra, habla de recursos de República Dominicana, tiene una idea clara de cuál es nuestro principal problema. El principal problema es que no dedicamos el presupuesto que necesita la salud para poder dar un buen servicio. Perdón. El principal activo es el ser humano. Entonces, ¿qué ocurre con ellos? Pero ahí déjenme hacerle la precisión. Lo que me refiero es que al usted hacer la comparación en Ginebra, Suiza, y hacer la comparación del presupuesto en República Dominicana no da el presupuesto que se necesita para dar una salud de calidad. Bueno, no, pero que también tú tienes, por ejemplo, tú tienes que eficientizar ese gasto. Para tú eficientizar ese gasto, tú tendrías que eliminar parte de los suplidores y comprar directo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que eficientizar el gasto. Tú tienes que el activo más importante, que es el capital humano, tienes que mejorar el sector, el salario. No. Es el salario, claro, porque tiene que tener una mejor condición de vida, pero lo más importante es que ellos seleccionan los estudiantes. Apenas el 85% de la población va a producir riqueza, van a ser técnicos, es decir, ellos tienen luego de la primaria tienen el intermedio. Por ejemplo, en España es la educación, la ESO, en Francia es lo que es el lycée, y en Suiza es lo que es el gymnastique. Entonces, ¿qué ocurre? A nivel intermedio tú tienes que elegir cuáles estudiantes van a la universidad y cuáles van a hacer un bachillerato general y cuáles van a hacer un bachillerato que es profesional. Apenas el 15%. Si ese 15% son los estudiantes que sacan entre, 85 a 100 puntos, eso te ofrece un exceso de seguridad de que las decisiones que se van a tomar son las más adecuadas. ¿Por qué? Por ejemplo, son decisiones que se toman en medicina. Por ejemplo, en la ciudad de Río de Janeiro, en el Hospital General del Fundón, 2 estudiantes iban interesados en amputar su primera pierna. Entonces, ¿qué ocurre? Estaba más interesado en amputar la pierna del paciente que tener conocimiento sobre los criterios básicos que son necesarios para poder amputar esa pierna. Saber si se podía salvar esa pierna. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los criterios básicos? Que tenga pulso, que tenga temperatura y que no haya cambios tróficos con relación a la coloración. Entonces, ¿qué ocurre? Mi compañero que había hecho cirugía general conmigo, es decir, le dijo, y en ese momento había hecho cirugía vascular y estaba haciendo una maestría dentro de cirugía vascular, le dijo, mira, por lo menos déjame examinarlo. Entonces, ellos habían asexeado al paciente, le habían colocado los campos, estaba anestesiado, estaban listos para cortar su pierna, y mi compañero le dijo, mira, por lo menos permíteme examinarlo. ¿Tenía pulso? Sí, tenía un pulso suave, que es muy difícil captarlo por una persona que no tiene la experiencia adecuada. ¿Tenía temperatura?
quizás está un poco baja, pero no había la indicación. Había cambios tróficos, pero no para cortarla, amputarla. Mi compañero le dijo, no van a amputar esa pierna. Entonces son decisiones que se toman en medicina. Entonces, ¿de quién dependen las decisiones? Dependen del ser humano. Entonces lo más importante es el capital humano, el activo. Los recursos son importantes, hay que eficientizarlos. No, todos esos suplidores poco a poco hay que irlos eliminando, y las AFP, las administradoras de riesgo de salud, tienen que ser, como es en beneficio de la población, tienen que estar en manos del Estado. Pero tiene que haber régimen de consecuencias, porque ¿qué ocurre? Allí funciona, y funciona todo ese sistema porque el sistema no es rentista. Cuando vemos esta situación en República Dominicana, ¿usted cree que es urgente modificar la ley de seguridad social porque es como la sombrilla para el servicio de salud? Pero también una cosa, el aspecto humano. Aquí no hay consecuencias, aquí no se crean precedentes. Por ejemplo, China es un país con una población impresionante, casi 1.400 millones de habitantes, y las cosas funcionan. Ahora, si realmente cometes un error, sabes que vas a ser castigado, si hay un régimen de consecuencias. Acá no, aquí es un país de amigos, un país de donde realmente no hacemos política. Aquí lo que existe es un servilismo voluntario. Muchas veces el que ostenta la supremacía se cree dueño de la verdad y de todo el conocimiento. Sin embargo, muchas veces tú te das cuenta que no es real. Es decir, no existe aquel interés por la política que es generar el bienestar en la población, generar bienestar en la sociedad, de tal manera que puede existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente, que es lo más importante. Generar niveles de libertad que te garanticen igualdad para que las personas se desarrollen. Es lo que pienso. Si no existe eso, no es política. Sí, conversamos con el doctor Franklin de Jesús. Ya ustedes han visto, una persona muy capaz en su radio de acción, pero también es un político y es miembro del Partido de la Liberación Dominicana, como dije. Yo colijo, doctor, que ese discurso suyo, si usted lo lleva al seno de su partido, es cuestionando el statu quo de su partido. Realmente sí, pero yo creo que la única forma de producir conocimiento es cuando tú eres capaz de cuestionar la realidad. Es decir, un partido... Y en ese partido suyo, a propósito de eso, en ese partido suyo, se permite el cuestionamiento de las situaciones actuales. Es decir, por ejemplo, es un partido que, como dice una famosa canción, después de haberlo tenido todo, todo lo perdió. No va con senadores a partir de 8 días, que es que toma pues sí, el nuevo gobierno, y las cámaras también, no tiene senadores, y apenas llega pues me parece que a 10 o 12 diputados, sí, después de haber sido un partido prácticamente hegemónico. ¿Qué cuestionante usted tiene para su partido y cuál es el mensaje a esa base que usted quiere llegar al Comité Central? Usted tiene un discurso, diríamos, muy bien posicionado en el aspecto profesional, pero también en el aspecto político. Si lo aplicamos, usted tiene muy claras las ideas que usted entiende que pueden aplicarse tanto en la salud como en su partido. Sí, bueno, lo primero es reconocer que un partido político no es grande ni es fuerte por el hecho de tener 10, 500, 1000, 1 millón, 2 millones. El Partido Comunista Chino tiene 96.700.000 miembros. Sí, ahora, es que no hay otros. Sí, no. Hay un sistema de mancuerna de 8 partidos políticos, pero tiene un eje, un fin común, sí, pero es altamente meritocrático. Meritocrático porque engloba 2 factores importantes de la meritocracia. Uno es la meritocracia por elección directa y otro es la democracia por evaluación de desempeño y por conciliación. Entonces, ¿qué quiero decir? Nosotros como PLDistas, por ejemplo, tenemos que reconocer que el valor de un partido no es por la cantidad, sino es por el valor de su militancia, por el valor de sus miembros, por la capacidad de autorresiliencia, por la autodeterminación a tomar las medidas adecuadas de tal forma de construir un partido, un país y un mundo mejor a través de la política. Yo creo que tenemos que reconocer que nos hemos debilitado ante la sociedad, tenemos que reconocer que hemos perdido un poco de conexión con la sociedad. Entonces tenemos que fortalecer las debilidades que se han ido construyendo a través del tiempo. Tenemos que fortalecer lo que es esa cultura institucional de volver a la mística, los métodos de evaluación los métodos de evaluación de las tareas, de lo que son los métodos de unificación de criterios, de volver a los cursos de formación política que eran normales. Eso es como volver a Bosch. Sí, realmente, porque Juan Bosch estuvo avanzado por lo menos 20 años. Es decir, el profesor Juan Bosch planteó
una transformación pacífica de nuestra sociedad a través de la educación. Es la única manera, es decir, es la única manera de tú darte cuenta de que vivimos en un mundo que nos corresponde a todos por igual y hay que tomar muchas medidas. Yo considero que vos está hoy en día más vigente que nunca. ¿Qué ha pasado? Algunos de nosotros no hemos salido fuera de rumbo, que tenemos que reconocerlo, porque tú no eres capaz de avanzar si no reconoces las debilidades que has tenido. Entonces hay que volver a aquellos métodos de evaluación de desempeño, de causa y efecto, de que si te portas bien y haces tus tareas, puedes tener una carrera política y avanzar y plantear algo que es la meritocracia. La meritocracia es la única forma de generar igualdad, de generar libertad, de tal manera de que el partido se fortalezca. Si es una persona, como ha pasado, que se baja una línea y es por una persona determinada, entonces eso se violentan derechos y también entonces ¿qué ocurre? Que el que se siente afectado se echa a un lado y tú no tienes una unificación total. Entonces yo creo en los procesos de cooperación mutua, yo creo en que debemos mantener unificados una idea, es la única manera de ir venciendo las diferencias que se han presentado. Bueno, conversamos con Fran de Jesús, aspirante al Comité Central del PLD y una persona muy capacitada a nivel de medicina. En 10 segundos, ¿el PLD está compelido a cambiar o va a sucumbir? No, el PLD va a cambiar. Es decir, y estamos ahora inmersos en un congreso y de cada congreso que ha pasado hemos resurgido con mucho mayor fuerza. Es decir, es lo que pienso. Bueno, agradecer al doctor Fran de Jesús, cirujano, aspirante al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y un médico muy preparado y con un sentido claro de la historia y del servicio que es y el derecho que representa la salud. Gracias al doctor por estar con nosotros. Ustedes también. Mañana será otro día para reencontrarnos acá en Resumen Matinal.